Because you know I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. Salud y justicia. Los miércoles tenemos doble plato. Se va el doctor, viene otro doctor, doctor en justicia, en impartir orden y justicia. Por todavía no. Hola, Daniel López Díaz, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Doctor, por aquello, ¿es verdad que por ejemplo en Portugal, sitio así, siempre es doctor? ¿O es, sí, en Portugal son todos licenciados, ingenieros. Licenciados. Bueno, yo no sé si licenciados, pero expertos casi, ¿eh? Estos días que estás hablando que el Código Penal es la ley que establece qué es delito y qué no lo es, dice cuál es la pena para cada uno de ellos. Todo esto lo hemos aprendido, esta reforma del Código Penal. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Pues mira, después de hablar en programas anteriores de la reforma del Código Penal, de las cosas más importantes de esta reforma, como han sido los delitos leves, los delitos, digamos, graves y la prisión permanente revisable, hoy ya por fin, que supongo que nuestros oyentes estarán contentos, vamos a cerrar el tema del Código Penal, que es muy farragoso, dando simplemente unas pinceladas de otras cuestiones que se han reformado, que lógicamente han levantado menos polvo, pero que merecen la pena ser comentadas. Y como siempre, haciendo una conexión de esa reforma con los casos de actualidad, para que los oyentes sepan cuáles son las razones que han motivado la reforma. Bueno, no sé si menos polémica, porque ha habido modificaciones, por ejemplo, en la edad de consentimiento sexual. Efectivamente, se ha elevado a los 16 años la edad mínima de consentimiento para mantener relaciones sexuales. Es decir, la edad en la que se entiende que una persona comprende en qué consisten las relaciones sexuales y, por tanto, no está siendo engañada para llevarla a cabo. ¿Por qué se ha modificado esto? Pues bien, hasta la entrada de esta norma, la edad de consentimiento sexual en España se situaba en 13 años, que es una edad muy inferior a la que tienen los restantes países europeos y una de las más bajas de los países del mundo. Por ello, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño recomendó esta reforma del Código Penal para así adaptarse a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Lógicamente, lo que se pretende es mejorar la protección que España ofrece a los menores, sobre todo en la lucha contra la prostitución infantil. ¿Y se ha intentado mejorar la protección de la mujer en esta reforma? Efectivamente, ya sabemos que este es uno de los grandes problemas que hay actualmente en la sociedad española. Así se tipifica, por ejemplo, el matrimonio forzado, con el que se castigará la violencia o la intimidación a la hora de contraer matrimonio. ¿Qué es esto? Como bien sabemos, ha habido un aumento de la población inmigrante y en algunos países, por ejemplo en la India, el matrimonio concertado entre familias... Una práctica habitual. Una práctica Sí. habitual, sí. Lo que se pretende es que, puesto que hay algunas familias que exportan esas costumbres a España, lo que se pretende es erradicarlo. También, por ejemplo, se ha cambiado, puesto que se castigará a partir de ahora, el acecho u hostigamiento mediante llamadas telefónicas continuas, seguimientos o, digamos, cualquier otra fórmula que pueda causarle inseguridad y angustia a la víctima. Con esta circunstancia había un problema, puesto que si esas actuaciones se realizaban sin ningún tipo de violencia, era difícil de encuadrar en algún delito, por lo que muchas veces quedaban sin castigo unos comportamientos que lógicamente causan mucho desasosiego en las víctimas, como que te estén todo el día llamando, que la expareja le persiga por la calle a cierta distancia, en fin, todo ese tipo de comportamiento. Ahora es acoso, se tipifica como acoso, ¿no? Efectivamente. Igualmente se pena la divulgación no autorizada de imágenes íntimas, obtenidas lógicamente con el consentimiento de la víctima, pero luego divulgadas sin que ésta lo sepa. Lógicamente esta práctica actualmente se da mucho desde el momento en el que con nuestros teléfonos móviles lo grabamos todo. Efectivamente, es que llevamos una cámara siempre en el bolsillo y esas imágenes por aplicaciones de mensajería y demás en segundos pueden dar la vuelta al mundo. Sobre esta cuestión, por ejemplo, ha sido famoso el caso de Olvido Hormigos. La concejala. A esta señora, hombre, no le ha ido muy mal con estas circunstancias. Y luego la ha aprovechado, es verdad. De concejala actualmente está todo el día en la tele. Yeah. Pero es verdad que se divulgaron sin su consentimiento, ¿no? Efectivamente. Lo que hay que tener claro, ya hablando un poco más en serio, es que es un comportamiento que hay que erradicar, porque sobre todo es muy habitual entre los jóvenes. Y ya digo, no es con esa facilidad que tienen las imágenes para enviarse actualmente. Hay que tener cuidado para que la juventud conozca los problemas que todo ello puede conllevar. Igualmente, se castiga la inutilización de dispositivos electrónicos utilizados para controlar el cumplimiento de penas. ¿Qué es esto? Por ejemplo, las pulseras GPS que se utilizan para las órdenes de alejamiento.
estas pulseras, lógicamente, son muy importantes a la hora de luchar contra la violencia de género, por lo que se castiga, digamos, que la persona que lo lleve puesta la inutilice de alguna forma o se la quite para que no marque su posición. En este un poco mundo global o aldea global, es verdad que me comentabas tú antes que, por ejemplo, el matrimonio forzado, hemos visto también este verano todo el tema de la ablación del clítoris, claro, son costumbres que luego en aquellos países están permitidas, aquí no, y hay que vigilarlas. Por ejemplo, ¿se ha legislado para permitir el cierre de mezquitas? Efectivamente, como todos sabemos, ha habido polémica por algunas mezquitas en las que desde el púlpito prácticamente se llamaba la Guerra Santa. Sí. Así he estado mirando la prensa y ha habido denuncias, por ejemplo, contra los imanes de Toledo o Reus. Con esta reforma del Código Penal que estamos comentando, se podrá cerrar cualquier establecimiento, no solamente religioso, sino también civil, siempre que se incite al odio o al radicalismo. Esto es una cuestión nueva que antes no existía. Una cosa que nos preocupa mucho también a los padres, el tema de la pornografía infantil. ¿Ha habido mejoras también para intentar erradicar esta práctica? Efectivamente, a partir de la reforma del Código Penal, es decir, de su entrada en vigor el 1 de julio, es delito contactar con un menor a través de medios tecnológicos para embaucarle y que facilite imágenes pornográficas, cosa que antes tampoco existía. Es obvio que Internet, pese a las innumerables ventajas que tiene, también tiene inconvenientes, y uno de ellos, uno de los más graves, lógicamente, es que ha puesto la vida más fácil a los pederastas a la hora de conseguir cómo intercambiar imágenes, y eso lógicamente hay que erradicarlo de raíz. También han aumentado las penas en casos de prostitución infantil y se castiga a quien obliga a un menor a presenciar un abuso o acoso sexual. Otro delito, ¿qué es? El delito del atentado, ¿y qué cambios ha habido? A ver, ese delito se puede decir como cuando uno estudia idiomas que es un falso amigo, porque muchas veces lo que la gente piensa como atentado no lo es. El delito de atentado se da cuando una persona agrede a un agente de la autoridad. Anteriormente solamente tenían esa cualidad de agentes de la autoridad los policías y los guardias civiles. Y ahí es donde precisamente ha venido el problema, puesto que ha habido un aumento de agresiones al personal sanitario por parte de los pacientes y a profesores por parte de sus alumnos y familiares. ¿Qué es lo que se ha modificado? Pues se ha modificado en el sentido de considerar autoridades dentro de su ámbito de actuación, es decir, cuando estén realizando su trabajo, no en su vida privada, a esos profesionales, para así poder castigar de una manera más grave las agresiones que sufren. Así se ha ampliado, ya decimos, a personal sanitario y a profesores, y también a bomberos, militares e incluso seguridad privada, ya decimos, siempre que estén bajo su ámbito de actuación. El otro día además solicitaban esto también los examinadores del carnet de conducir, que al parecer habían dicho que ellos no quieren decir la nota porque de vez en cuando les han cascado. Claro, alguien enfadado, está usted suspenso, ¡pumba! No han dicho pues, que se comunique, como en otros países se comunica a través. También han pedido que se les considere también autoridad para no sufrir este atentado. Fíjate. Hombre, yo entiendo que es correcto. De hecho, ya digo que esta reforma ha venido precisamente por las quejas de médicos y profesores. Bueno, España, con mucho mar. Esta ley también intenta acabar con el marisqueo furtivo. ¿Cómo? A ver, se tipifica como delito el furtivismo en el marisqueo, como tú has dicho, y se le pone una pena de hasta 2 años de prisión. En este tema yo puedo contar una anécdota particular, siempre recordando que hasta la reforma se trataba de una infracción administrativa. Es decir, yo en el verano de 2014 fui a Isla Cristina, lo típico, a veranear, y resulta que la coquina no se podía pescar, es decir, tenía una toxina. Sí, recuerdo aquello. Sí. Y estaba prohibido pescarla, pues porque si te la comías simplemente podría sentar mal. ¿Qué pasaba? Pues que tú ibas al mercado y no encontrabas coquinas, pero en la puerta del mercado de Isla Cristina había 15 personas sentadas en sus neveras vendiendo coquinas con total impunidad. Estoy hablando de 15 porque es que los conté, o sea, en su momento me pareció una cuestión totalmente alucinante que aquello sucediera. ¿Qué pasa? Pues que ya digo que anteriormente era una infracción administrativa, es decir, esta gente estaría sin empleo, con unas condiciones económicas precarias, y prácticamente digamos que les daría igual que cada día, cada semana o cada mes les notificaran una sanción por el marisqueo furtivo. Lo que se pretende, ya digo, es eso, poniéndole una pena de prisión que acabar con este tema, porque la coquina, por ejemplo, la ha sufrido mucho. Yo recuerdo de pequeño cuando íbamos a veranear que era baratísima, sí. Y ahora ya prácticamente está a un precio no prohibitivo, pero casi, lógicamente, porque hay muchas menos que había antes. Bueno, vamos a hablar de otro asunto también, que se recoge el tema del maltrato animal, ¿no? Efectivamente, se castigan las peleas de gallos y perros, que anteriormente no estaban específicamente incluidas, así como el abandono del animal cuando se ponga su vida en peligro. Además, esto es una cosa curiosa, para evitar la reincidencia, a quien se le condene por maltrato animal se le inhabilita de 1 a 3 años para tener mascotas. A ver, luego estas cosas pues son difíciles de llevar a cabo, claro, porque en la ley queda muy bonito,
pero es difícil exigir a todas las tiendas animales que tengan un registro, un listado de maltratadores animales, que ese listado se vaya actualizando por el simple hecho de que cuando este señor vaya a comprar, revisen su documentación y digan, no, mire usted, que estoy bien en el listado de maltratadores, no le puedo vender este animal. Sobre todo porque el tema de venta de animales, de compra-venta, de muchas veces maltrato, está muy fuera de los circuitos de las propias tiendas, ¿no? Claro, también muchas veces... Sí. O las abandonan, que lo hemos visto, en un contenedor de basura, o el tema de los galgos. O lo típico que ha tenido 8 crías y las regalan, en fin, todas esas cosas son difíciles de llevar a cabo. Pero bueno, está bien que la ley lo incluya. Un tema que nos hierve la sangre cuando lo vemos, sobre todo porque muchas veces beneficia siempre a los que están más cercanos al poder, el tema de los indultos. A ver, en el tema de los indultos ha habido modificaciones, pero sinceramente se han quedado muy cortos. O sea, para el que no lo sepa, recordemos que un indulto es una medida de gracia por la que se deja total o parcialmente sin efecto la pena a la que se condena a una persona. Te perdono. Efectivamente. Esta cuestión ya la trataremos a fondo en otro programa, pero sí vamos a hablar un poco de la figura del indulto y de qué se ha modificado. Estos indultos los concede el Consejo de Ministros y, de acuerdo a la normativa que los regula, el Gobierno no tiene que aportar justificación alguna para concederlo. Es decir, lo concedo porque me da la gana y se acabó. Y no doy explicación. Efectivamente. Claro. La única modificación que ha habido es que ahora, para que al menos el Gobierno se tenga que justificar ante los diputados, se les obliga a informar cada 6 meses al Congreso y, lógicamente, a debatirlo, los indultos concedidos y denegados. Si vemos históricamente la figura del indulto, que ya decimos que es una figura muy importante, porque se está deslegitimando a la Administración de Justicia, es decir, se está quitando una pena que ha sido puesta con todas las de la ley. Todos los gobiernos han usado los indultos de manera indiscriminada y como les ha dado la gana directamente, habiendo muchísimos casos polémicos. Para sus amigos, ¿no? Suele decirse. Bueno, si analizamos tampoco están así, pero sí hay circunstancias extrañas. Por ejemplo, mira, el gobierno de Felipe González en el año 88 indulta al general Alfonso Armada, uno de los golpistas del 23F. Seguimos. José María Aznar en el 98 indulta a José Barrio Nuevo y Rafael Vera, políticos socialistas condenados por el caso Gal. Por eso te digo que lo de sus amigos muchas veces no está tan claro. Las lealtades que hay a la hora de conceder los indultos muchas veces no las conocemos. José Luis Rodríguez Zapatero, este ya de traca. Indultó al banquero Alfredo Sáenz, que era el número 2 del Banco Santander, pero es que lo hizo durante el tiempo del traspaso de poderes, después de que el PSOE hubiera perdido las elecciones de 2011. Es decir, cuando ya estaba haciendo la maleta, digamos, de Moncloa... Espérate, que antes de que me vaya. Ya con la maleta saliendo por la puerta, dijo, trae para acá que firme esto. Y le indultó. ¿Y el actual presidente? El actual presidente también tiene algunos casos, quizás no de personas tan conocidas, personajes tan importantes, pero sí algunos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, al conductor kamikaze de Valencia, que tenía una condena de 13 años por conducir en sentido contrario, que incluso hubo algún fallecido, le indultó. También a un guardia civil condenado por omisión del deber de perseguir delitos. ¿Qué es esto? Lógicamente, si un guardia civil está presenciando la comisión de un delito, tiene que tomar cartas, es decir, tiene que detener a los implicados y demás. Pues según dice la sentencia, un amigo suyo estaba agrediendo sexualmente a una mujer y él simplemente se dedicó a reírse y a grabarlo con el móvil. Indultado. Indultado. Y luego, este fue un caso muy famoso que tuvo mucha relevancia mediática, a 4 mozos de escuadra que habían sido condenados por torturas a un detenido en la comisaría, que incluso llegó a grabarse por las cámaras de vídeo y demás. Sí, correcto. Oye, otro asunto, todo el tema de las manifestaciones, han llegado con el tema de las huelgas, de manifestaciones, de concentraciones. Ha habido mucha polémica con los piquetes en las huelgas. ¿Qué se ha hecho al respecto? A ver, este es un caso curioso porque es de los pocos que suceden que se ha visto que las penas son demasiado graves para la relevancia que luego tienen los hechos. Se han reducido, obviamente, tanto para empresarios como para los propios piquetes. Por ejemplo, mira, para que los oyentes lo vean. Hace unos meses, 3 empleados de la siderúrgica ArcelorMittal, difícil de pronunciar, fueron condenados por un delito contra los derechos de los trabajadores, a 3 años y 6 meses de cárcel. Estos señores estaban participando en un piquete durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Se ha visto que es excesivo en comparación con otro tipo de delitos que tienen bastante más relevancia. Son excesivas las penas que se recogían en el Código Penal, por eso se ha ablandado un poquito. Otro asunto es que se quiere poner coto, ¿no?, a comentarios indiscriminados en Internet y redes sociales. A ver, todos sabemos que amparándose en la impunidad que da, por ejemplo, Twitter, que tú hablas bajo un seudónimo y no aparece tu nombre ni tu dirección por ningún lado, la gente dice auténticas barbaridades. Todo eso se intenta atajar castigando los mensajes, por ejemplo, por Internet o por cualquier otra vía que suponga un menosprecio o humillación,
a personas, colectivos, y por variados motivos, por ejemplo, racistas, antisemitas, orientación sexual, enfermedad. Todo eso ya decimos que actualmente se castiga. Fíjate que en este caso no sé si además está hecho un poco en este sentido lo que le ha ocurrido al concejal del Ayuntamiento de Madrid con aquellos comentarios un poco a raíz de los asesinatos de ETA y de... Sí, lo que pasa es que estuve informándome del tema el otro día, según parece ahí se ha archivado la el cosa procedimiento. 2 veces, ¿eh? Sí, pero porque el juez ha visto que no había intención de hacer daño. Estaba dentro de una conversación, como él dijo al principio. Por lo que ha salido en prensa, la cuestión ha sido esa, no ya la aplicación de este artículo, sino esa cuestión. Oye, algo que se haya incluido relativo a la inhabilitación docente. A ver, también causaba mucha alarma social que los expresos de ETA condenados por terrorismo pues se pusieran a trabajar de profesores, bien en el ámbito docente o monitores deportivos monitores, por ejemplo, deportivos o de tiempo libre. Se intenta evitar, lógicamente, que haya adoctrinamiento pues, en colectivos de especial vulnerabilidad, como pueden ser los niños. Es decir, no se quiere que a unas personas que están en su edad de maduración, que son como esponjas, que asumen todas las ideas, haya un expreso de ETA enseñándole cualquier cosa. O sea, que esto ahora mismo ya están inhabilitados para ejercer como docentes, ¿no? Y por último, Daniel, el tema también muy público, muy comentado por el tema de lo que supone el que se esté descargando la gente cosas de manera ilegal y gratuita. En el ámbito de la propiedad intelectual, ¿qué es lo que recoge? Pues mira, se persigue también penalmente, que esto es una novedad, la explotación económica, reproducción y distribución de cualquier obra. Como cualquier obra estamos hablando, por ejemplo, de libros, películas, series, lo que sea. Todo eso, lógicamente, sin autorización de los titulares, está prohibido. ¿Cuál es otra novedad que contamos aquí? Pues que se prohíbe expresamente el bloqueo de páginas web. Es decir, que esas páginas web se cierren y cuando tú intentas acceder con tu ordenador, te dice que no puedes acceder. ¿De acuerdo? Sale un mensaje de la policía, creo, además, ¿no? Esta página está en algunos casos. En algunos casos, sí. A ver, aquí el problema es que civilmente no se ha podido acabar con las páginas de descargas. Todos conocemos la famosa ley Sinde, que en su momento corrieron ríos de tinta. En realidad la aplicación práctica no ha sido ninguna, porque todas las páginas están abiertas. Obviamente Internet tiene un alcance mundial. Mira, para que los oyentes lo entiendan perfectamente, Series Pepito, que es una de las páginas más famosas que hay para descarga de series, actualmente tiene un dominio .to. Ni más ni menos que de la isla de Tonga. Claro. Yo no soy experto en leyes tonguesas o tonguianas o como se diga, pero yo supongo que la regulación de ese país en cuestiones de Internet pues será prácticamente cero. Con lo cual, como tú tienes esa libertad de poner tu página en cualquier lugar del mundo, aunque sí entiendo que es bueno que estas cuestiones se haya regulado en el Código Penal, va a ser muy difícil que se ataje. Sobre todo porque tú te cogen ese dominio y has tardado 3 minutos en cambiar de dominio y además poner un enlace que te lleva a este otro nuevo, con lo cual no estás incumpliendo la ley de nuevo porque el dominio que tú tienes está cerrado y el otro te lleva... Sí, ya ha pasado, por ejemplo, de Pirate Bay se bloqueó en España, que es la página de torrents más importante que hay, y a los pocos días había otro dominio también de un país totalmente peculiar y parecido a Tonga, no recuerdo exactamente cuál era, pero también similar. Bueno, pues hoy hablando un poquito de la reforma del Código Penal, pero en otro ámbito, un poco más bajando casi a la calle a estas cosas que nos tocan a diario, que sepan un poco lo que les puede pasar, porque así se contempla en esta nueva ley, en esta nueva normativa que nos dice pues qué es delito y qué no lo es, que es un poco el motivo de que hayamos estado estos días tratando efectivamente la reforma del Código Penal. Efectivamente, es una cuestión importante y por eso le hemos dado 4 programas que yo entiendo que se lo merecía. López Vivas, abogados. Daniel López, hasta el miércoles que viene. Un abrazo. Adiós, Vicente.